Este es probablemente uno de los videos que más he disfrutado de realizar en los últimos meses, y es que tenemos la comparativa fotográfica del Huawei P60 Pro y el iPhone 15 Pro Max. Durante este video estaremos analizando diferentes apartados a los cuales le asignaremos puntos: equilibrio de color, contraste, aberración cromática, retrato y bokeh, por supuesto macro, también el zoom, performance en bajas luces y también selfie y video. Yo estaré asignándole puntajes a cada uno de los dispositivos en todos esos apartados y tú también haz lo mismo para que al final los comparemos. Te repito, esta es una reseña totalmente fotográfica, así que pase la intro y comenzamos. Vamos a darte un repaso súper rápido sobre las características y aspectos técnicos de estos dispositivos a nivel fotográfico. Y es que contamos con 3 cámaras. En el iPhone tenemos un ultra gran angular de 12 megapíxeles, mientras que en el Huawei es de 13. Ambos equipos tienen apertura f2.2 en ese lente y el tamaño del sensor del iPhone es de 1/2.55 pulgadas. En el Huawei no tengo ese datito. Por otra parte, el principal, el Titán, en el iPhone es de 48 megapíxeles, tiene una apertura de f1.78 y tiene el sensor Sony IMX803 en su interior recibiendo toda la luz y tiene un tamaño de 1/1.3 pulgadas. En el Huawei es de 50 megapíxeles y lo mejor de este sensor es que tiene apertura variable, es decir, va de f1.4 hasta 4. Dentro de esta cámara el encargado de la luz es el Sony IMX989 de 1 pulgada. Y ya para terminar tenemos en ambos equipos un telefoto. En el iPhone es de 5X, que equivale a un 120 milímetros y tiene estabilización óptica 3D, algo brutal que ya vas a ver. En cuanto al zoom, en fotografía puede alcanzar 25X, mientras que en video 15X, sin importar la resolución ni los cuadros por segundo. Mientras que en el Huawei el zoom es de 3.5X, equivalente a un 90 milímetros con estabilización óptica de imagen, y tiene un zoom en fotografía de hasta 100X, mientras que en video es de 10X a 60 cuadros por segundo y 15X a 30 cuadros por segundo. Ya casi te voy a comenzar a mostrar las fotografías y los videos, pero primero quiero que sepas cuáles son las cámaras selfies que tenemos aquí. Por un lado tenemos en el Huawei 13 megapíxeles con una apertura de 2.4 y en el iPhone una cámara de 12 megapíxeles con apertura 1.9. Pero bueno, vamos a avanzar al primer round, el equilibrio de color. Una de las cosas más importantes en una fotografía, y es que si el balance de blancos no está bien calibrado, probablemente la mayoría de fotos que hagamos no nos gusten. Ambos dispositivos realizan fotografías muy buenas, pero ahora mismo vamos a analizar ese balance de blancos. Ambos dispositivos son capaces de ofrecerte colores muy intensos, muy lindos y muy realistas, pero el Huawei P60 Pro da un paso más allá porque es capaz de ofrecerte colores más vívidos y acertados en situaciones muy generales como paisajes, urbanismo, y es capaz de mantener el cielo, por ejemplo, en un color muy acertado. Creo que no lo dije, pero cabe destacar que en ambos dispositivos he utilizado el modo automático y no he colocado ningún filtro, por lo que el iPhone está en el modo estándar. Mismo escenario prácticamente sucede con el telefoto de cada smartphone, y es que aquí es quizás más evidente que en la fotografía anterior, porque podemos ver el color ese amarillento del que te hablo anteriormente sobre las plantas, es decir, le da una tonalidad un poco más cálida. Y claro, con el ultra gran angular se repite el mismo tratamiento del color. Entiendo perfectamente que el amarillo es así como que parte de la firma de iPhone, es así como que su perfil de color favorito y ha sido repetido en varias generaciones de iPhone. Y aunque sí es bastante característico de la marca, para mi gusto pierde cierto realismo en ese aspecto. Y fíjate, por ejemplo, lo que sucede cuando hacemos zoom. Queda en evidencia que en zonas de alto contraste el iPhone prefiere bajar la saturación y como resultado vemos cómo el color natural puede perderse o prácticamente ha desaparecido al punto en que no se ve realista. En cualquiera de los dispositivos durante la noche vas a tener buenas fotos, aunque de nuevo con un tratamiento de color un tanto diferente. Al igual que durante el día, la fotografía del iPhone es un poco más amarillenta en la noche, tiene esa temperatura un poco más cálida. Podemos darnos cuenta en el gras y también en el árbol. Pero todavía no vamos a hablar de fotografía nocturna, todavía falta un poco antes de llegar a ese apartado. Así que acá en equilibrio del color, por el realismo y por la calibración del balance de blancos, el punto es para Huawei. Huawei 1, iPhone 0. Ahora pasemos al contraste y al control que hay sobre las luces y las sombras. Muchos dispositivos pecan de aplicar un HDR postprocesado demasiado evidente y artificial que elimina el realismo de las sombras, por ende convirtiéndola en una fotografía plana y eliminando las dimensiones que deberían ser naturales. Pero estos dos pesos pesados son de los mejores en realizar un trabajo fotográfico aplastante en
en este apartado. En el ultra gran angular vemos cómo el iPhone mantiene en las altas luces mayor presencia sin quemar, eso sí, la fotografía, sin convertirla en blanco absoluto. Sí se logra ver algún detalle o algunas formas. Esto aporta esa dimensión que te acabo de mencionar, pero paga un ligero precio en las sombras, y es que al tratar de que esas sombras no sean tan profundas, les aplica un tinte azulado impropio. El iPhone 15 Pro Max pierde en algunas ocasiones el detalle de manera absoluta, incluso con el sensor principal, algo que el Huawei P60 Pro respeta, y es incluso más sorprendente comparando las zonas más alejadas, que son más difíciles. Pero el telefoto del iPhone es la excepción de esta regla, y en comparación con el 3X de Huawei tiene mejor comportamiento. Sigue teniendo esa tendencia del color amarillo del que ya te hablé, pero recupera muchos detalles y maneja las sombras de una forma muy destacable. De hecho, ¿te acuerdas que con el iPhone 15 Pro Max en el ultra gran angular y en el sensor principal las sombras se pueden llegar a pintar de azul? Bueno, aquí se invierten los papeles, siendo el sensor del Huawei el que llega con ese tinte. Debido a las contradicciones entre sensores y otros, creo que esto es un empate, puesto que uno destaca más en algún punto y el otro más en el otro. Huawei 2, iPhone 1. Pasemos ahora a la aberración cromática y a la deformación de lente. Yo sé que en este nivel de gama súper alta en la que estamos hablando, esto es prácticamente inexistente, pero de todas maneras debo mencionarlo. Porque si bien el tamaño del sensor es importante y también la apertura del lente, de nada sirve si la calidad de los lentes no es tan buena. Porque bueno, ya sabes que la luz tiene que atravesar esos cristales para poder alcanzar el sensor, y si la luz no llega de buena forma, el sensor no va a poder hacer una buena interpretación. Con estos dos smartphones estamos ante cristales de pero altísima calidad, y obviamente están mezclados con algoritmos de tratamiento de las fotografías que generan postproducciones o ediciones o microediciones de manera inmediata. La aberración es prácticamente inexistente, a menos claro que hagas un zoom como que al 300%, pero vamos, nadie ve ninguna foto a ese nivel de detalle, por lo que es poco realista fijarse en eso, en mi opinión. He analizado muchísimas fotos para poder llegar a esta conclusión, y si bien a veces se generan pequeñas aberraciones cromáticas, en la mayoría de las veces no nos damos ni cuenta, ya que son eliminados a través de los ajustes en postproducción o en edición propia del equipo. Quiero dejar bastante claro que los resultados son preciosos en los dos, pero mi trabajo aquí es mostrarte todo lo que pueda encontrar, y en ese sentido considero que el iPhone conserva mejor las texturas y corrige la distorsión a un nivel superior. En conclusión, en este apartado, la aberración cromática es prácticamente inexistente o imperceptible, y el ultra gran angular del iPhone es mejor, aunque sea por algo tan detallado como lo que expliqué anteriormente. Por eso le doy el punto al iPhone. Huawei 2, iPhone 2. Me siento como en un partido de fútbol. Ahora vamos a entrar a hablar sobre retrato y bokeh. Y esta es bastante difícil. Te recuerdo que el sensor principal del Huawei es el único que cuenta con una apertura física en su lente que es variable. Es decir, que es capaz de cerrarse hasta f4 o abrirse hasta f1.4, por lo que las fotos en 1x en modo apertura aplastan al iPhone, a pesar de que el iPhone tiene un lente con una apertura de 1.78 y tiene uno de los mejores algoritmos de procesamiento, pero no puede competir con la apertura de f1.4, que te da ese desenfoque tan natural y que se parece tanto al de las cámaras profesionales, y que además, a mi parecer, tiene una distancia mínima de enfoque que favorece al Huawei, porque te puedes acercar más, mientras que en el iPhone con el sensor principal en algunas ocasiones el mismo smartphone te pide alejarte para optimizar el resultado. Sin embargo, de nuevo, el telefoto del iPhone 15 Pro Max viene a dar batalla. En color en general del Huawei P60 Pro es más realista, respeta el color de los escenarios, pero el iPhone tiene un mejor tratamiento del color de la piel. En ese sentido es más preciso, aunque en el Huawei pues todo el resultado de la escena es un poquito más consistente, por lo que si usas el lente ultra gran angular, el lente principal o el telefoto, la escena en general tiene un mismo tratamiento de color y no se sienten tan distintos. En cambio, en el iPhone se puede llegar a apreciar un tanto diferente. Pero aunque te repito, el tratamiento de la piel me parece que es más acertado en el iPhone. Y si ves que las fotos del Huawei son un tanto más lejanas, recuerda que es por su zoom, que es de 3x, mientras que el del iPhone es de 5x. Eso también beneficia la profundidad del campo, logrando que si deseas hacer retrato, cuando utilices ese telefoto y no el lente principal, vas a obtener resultados que simulan prácticamente una cámara profesional. Pero por la enorme ventaja de tener una apertura variable, una distancia mínima de enfoque tan corta, y además por ser tan coherente en cuanto a los colores de toda la escena,
escena, yo le daré el punto a Huawei. Ahora vamos a pasar a la fotografía macro y sí, yo sé que no es una función que todo el mundo le interese o que todo el mundo utilice, pero estos dos dispositivos están dirigidos a muchos fotógrafos y muchos creadores de contenido que no utilizan o que no desean sacar sus cámaras de sus casas porque en estos dispositivos pueden contar con un equipo fotográfico un tanto más versátil. Por lo que aunque sean funciones tan de nicho, probablemente si tienen un buen performance, más personas se animen a probarlas. Eso ya quedando bastante claro y sin antes haberte mostrado ninguna fotografía, tengo que decirte que el ganador es el Huawei. Pero tranqui que sí te voy a mostrar fotos. En este dispositivo tenemos la función de Super Macro. Con esta función puedes usar cualquiera de los 3 lentes para hacer fotografía. Estos lentes tienen diferentes distancias mínimas de enfoque dependiendo de cuál utilices, pero de cualquier forma los 3 son súper útiles. Además que te brindan esa versatilidad que tantos creadores de contenido están buscando, porque en algún momento quieres fotografiar una hoja, un insecto, algún juguete, incluso tu propia piel. Por supuesto, el telefoto Super Macro del P60 Pro le da una paliza al 15 Pro Max, que para hacer fotos macros requiere del ultra gran angular. Yo agradezco la función y es muy buena, y aunque tiene tanta calidad no logra los mismos resultados que el Huawei puede aportar, ya que con el Huawei no necesitas acercarte para obtener resultados que sean realmente interesantes. Así que con este argumento Huawei lleva 4 puntos y el iPhone lleva 2. Y ahora pasemos al zoom. Para hablar del zoom tenemos que hablar de cada uno de los 3 lentes. En el Huawei tenemos 0.6x y en el iPhone 0.5x. En ambos dispositivos 1x y el zoom también es diferente. 3.5x para el Huawei y 5x para el iPhone. En fotografía y de manera digital el iPhone es capaz de alcanzar 25x, mientras que el Huawei llega a 100x. Y sí, 100x es bastante y es muy útil en ciertos aspectos. Para hacer la comparación un poquito más justa, porque 25 contra 100x no tiene mucho que hacer, el zoom del Huawei ha sido seteado en 25x también. Y podemos ver cómo el Huawei redefine mejor las líneas y cómo el iPhone tiene muchísimo ruido parasitario que ha tratado de transformar en granulado, pero compromete muchísimo la calidad de la foto. Pero al utilizar las lentes en sus respectivos zoom ópticos, la brecha se acorta un poquito más. Y aunque el equilibrio de color y tratamiento del color del Huawei me gusta más que el del iPhone, siento que la textura que es capaz de ofrecer el del iPhone en este zoom 5x está por encima. Y sé que acabo de decir cosas buenas de ambos dispositivos y podría también decir que esto es un empate técnico, pero amigo, con el Huawei puedes hacer fotografías a la luna. Así que Huawei 5, iPhone 2. Ya hemos avanzado bastante. Ahora vamos con fotografía en bajas condiciones de luz o fotografía nocturna. Y esto debo comenzar diciéndolo que este es uno de los escenarios más difíciles de controlar para cualquier dispositivo, incluso para las cámaras profesionales. Pero sobre todo para los teléfonos al contar con sensores tan pequeños. Por lo que cuando no hay suficiente luz, estos sensores deben subir mucho su ISO para lograr compensar y ser más sensibles a la luz, con el fin de lograr captar la mayor cantidad de detalles posible, lo que genera el ruido visual. En situaciones de baja luz, ambos dispositivos son soberbios para enfrentarlo, repitiendo eso sí los mismos síntomas que ya abordamos anteriormente. Por ejemplo, las fotos en el iPhone nuevamente son más amarillentas, pero en cualquiera de los lentes de los dos equipos los resultados son disfrutables, aunque por ejemplo el iPhone es capaz de recuperar más luz y mejorar ciertas líneas en ciertos escenarios, aunque dependiendo de las situaciones ambientales uno podría ser mejor que el otro, no es algo constante todo el tiempo, por lo que en algunas fotografías el iPhone sale mejor parado y en otras es el Huawei. Al activar el modo nocturno en ambos equipos, en el Huawei podemos setear la sensibilidad del sensor. Esto es ideal si tenemos trípode, puesto que la velocidad de obturación podemos ajustarla hasta un máximo de 32 segundos. También puedes dejarlo en automático y el equipo calculará dependiendo del movimiento que detectes si es que te tiemblan mucho las manos, en caso de que estés realizando la fotografía a mano alzada. Y a partir de ese cálculo tratará de ajustar el ISO. Por otra parte, en el iPhone también tenemos un modo nocturno que solo se habilita cuando detecta oscuridad. Y no está tan genial estar tan limitados, porque no nos permite controlar tantos aspectos como en el Huawei. En algunos casos te dejará setear a 2 segundos, a 3 segundos o si está muy oscuro a un máximo de 10 segundos. No es tan versátil, pero en ambos equipos tenemos excelentes resultados y cuando uno falla en algún aspecto vuelve y se recupera en otro. En algunos escenarios el Huawei hace una mejor lectura del balance de blancos y es capaz de recuperar mucha más información, y en otras ocasiones es el iPhone el que logra superarlo. Así que viendo todo ese comportamiento, yo considero que esto es un empate. Huawei 6, iPhone 3. No me podía olvidar obviamente de la cámara selfie, y es que cada vez son súper mega hiper importantes porque cada vez se genera más contenido utilizando esa cámara, y en ambos dispositivos Sony es el que ha construido ambos sensores. En el iPhone 15 Pro Max el sensor es el Sony IMX714, mientras que en el Huawei es el IMX688.
aunque no hay información detallada del tamaño de cada sensor, sí que tenemos la apertura de los lentes que lo acompañan. En el Huawei es de f2.4 y en el iPhone es de f1.9, por lo que bueno, ya allí tiene una ventaja. Ambos sensores son de 12 megapíxeles y en el iPhone contamos con enfoque variable. Aunque en el Huawei, por otra parte, tenemos un lente más angular con el que puedes hacer fotos en 0.6x, 0.8x o 1x. En ambos equipos, ya sea que te hagas fotos en modo automático o en modo retrato, funcionarán súper bien y lograrán hacer recortes muy precisos para lograr separarte del fondo a través de la inteligencia artificial o del postprocesado. Aunque la exposición del 15 Pro Max me parece que está mejor alcanzada y eso se nota en condiciones de alto contraste, donde el iPhone alcanza una exposición uniforme en toda la cara sin perder la dimensión que aportan las sombras. Todo eso sumado a las capacidades de video que tenemos en el iPhone 15 Pro Max con la cámara selfie, yo lo considero un justo vencedor. Hasta este punto de video y habiendo considerado los puntos que yo les he dado a cada uno de los dispositivos, Huawei lleva 6 puntos y el iPhone lleva 4. Pero bueno, ahora nos vamos a meter a un campo que yo sé que a muchas personas le interesan y es el apartado de video. Y esto es algo que todo el mundo busca, bien sea que seas un emprendedor o un creador de contenido, todo el mundo quiere tener buen video. Y sí, el iPhone sigue siendo el rey del video, aunque eso no significa que el P60 Pro haga malos videos. De hecho, son bastante buenos y propios de la gama alta. Puedes grabar hasta en 4K y si usas 30 frames por segundo puedes cambiar de lentes sin tener que detener la grabación. En el iPhone puedes grabar en 4K a 60 cuadros por segundo y puedes utilizar todos los lentes y nuevamente sin tener que detener la grabación para cambiar de uno a otro. Es una pena que ninguno de los dos dispositivos se pueda cambiar al lente selfie una vez iniciada la grabación. Aunque por un lado tenemos en el Huawei la función de doble vista, y aunque en esa función de dos vistas puedes grabar solamente 1080 30 cuadros por segundo, puedes utilizar cualquier sensor trasero nuevamente y no parar la grabación. Función muy rara de encontrar. Hasta este punto, juzgar los sensores traseros en fotografía y video puede ser una batalla bastante difícil, y ahora es el turno de hacerlo con las cámaras selfies. Estoy caminando súper torpe para que tú puedas comprobar el tema de la estabilización y puedas ver también el rango de los colores, también el rango dinámico. Pero fíjate lo que sucede cuando nos ponemos un poquito a contraluz. Creo que ambos queman el cielo, pero siento que el contraste del iPhone me está gustando un poquito más. Quizás pueda ser acá en la pantalla, pero probablemente cuando lo vea en la compu se pueda ver mejor. Por otro lado, en el Huawei tenemos esta función en la que podemos acercar o nos podemos alejar en caso de que estemos haciendo una toma grupal, pero en el iPhone no tenemos esa función disponible. Por otra parte, ambos dispositivos permiten pausar la grabación y tomar fotografías mientras hacemos fotos. Durante la noche la diferencia sí es mucho más evidente. El tratamiento de la piel que logra el iPhone es más acertado y el control del ruido también es más preciso. De hecho, en las zonas oscuras queda en evidencia todo el ruido que puede generar el P60 Pro y que no es capaz de eliminarlo o convertirlo en grano incoloro. Y además ocurre con cualquiera de sus sensores, agregando además un tinte azul o morado en las zonas más oscuras. Mientras que en la otra mano el iPhone 15 Pro Max es capaz de convertir todo el ruido en granulado y le aporta de esa manera una textura adicional, que no es que se vea lo mejor posible, pero es mejor que un ruido morado en el video. Así que aquí definitivamente el punto es para el iPhone. Hasta aquí el P60 Pro lleva 6 puntos y el 15 Pro Max 5. Ahora ya casi para finalizar hablemos de las funciones extras, porque sí, aunque son extras, son importantes. Como te dije en la función de macro, te generan versatilidad y te ayudan a crear mejor contenido. En el Huawei encontramos un montón, desde la lectura de documentos o la función dos vistas que ya viste hace rato, o el modo de cámaras múltiples y creador de historias. Pero el mejor de todo sin duda es la función de cámara profesional, y es que aquí puedes controlar prácticamente cualquier parámetro en cualquiera de los lentes, cosa que de manera nativa no tenemos en el iPhone. Y aunque en el 15 Pro Max tenemos también cámara lenta y cámara rápida como en el Huawei P60 Pro, creo que en el iPhone está mejor lograda. Empezando por la cámara rápida, que viene estabilizada en cualquiera de sus lentes. Incluso el iPhone 15 Pro Max tiene una estabilización extra, y es que el modo de acción no podemos dejarlo pasar por alto. Sobre todo cuando analizamos la capacidad de estabilización 3D del sensor telefoto. Y es que debo reconocer que tiene una estabilización bestial que nunca había visto en un telefoto.
Por otra parte tenemos el modo cine en el iPhone, que sí, ha sido mejorado en comparación con lo que habíamos visto el año pasado, y también tenemos el modo apertura en el Huawei, que aunque tiene apertura física en su lente principal, en el iPhone tenemos mejores capacidades de grabación, y es que podemos grabar hasta en 4K, mientras que en el Huawei en ese modo de apertura solo podemos grabar a 1080 a 24 FPS. Considerando las personalidades propias y las capacidades de versatilidad que tienen cada uno de los dispositivos, yo le voy a dar nuevamente un empate en esta categoría, quedando en el marcador final 7 puntos para el Huawei P60 Pro y 6 puntos para el iPhone 15 Pro Max. Así que sí, para mí el ganador es el Huawei P60 Pro. Ha sido una comparativa bastante cerrada y no sabes cuántas fotos y cuántos videos he realizado. Pero bueno, eso ha sido todo por este video. ¡Wow! Me encanta haberlo hecho. Creo que voy a hacer más comparativas fotográficas. Déjame saber en los comentarios si tú le has asignado la misma cantidad de puntos a cada uno de estos móviles. Y déjame saber también en los comentarios si te ha gustado también este formato del contenido. Si quieres ver más comparativas de fotografía, más comparativas de rendimiento, todo eso déjalo allí. Recuerda también suscribirte y además corre a nuestro Instagram y a nuestro TikTok y síguenos porque sacamos un montón de contenido. También visita nuestro sitio web tecnologiaparamí.com. Mi nombre es Leo. Esta ha sido la comparativa fotográfica del iPhone 15 Pro Max y el Huawei P60 Pro. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.